Bueno, pues vamos a empezar y vamos a orar, a darle gracias a Dios y que nos ayude Él también pues a poder entender su palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, que en tu misericordia un día más nos permites pues estar aquí delante de tu presencia, Señor, en este devocional, en este tiempo, Señor, que hemos apartado, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para recibir tu consejo. Que tu Espíritu Santo, Señor, pues nos ayude, Señor, que redarguya a nosotros, Padre, que tu palabra sea guardada en nuestros corazones, y seas tú, bendito Dios, haciendo tu obra perfecta en cada uno de nosotros, y seas tú, Espíritu Santo, que nos guíe, que nos instruyas, que redarguyas en nuestros corazones, que te manifiestes, Señor, en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites pasar. Y pues dejamos todo en tus manos, Señor, para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, que tu amor se refleje también en nosotros, Padre, hacia los demás, primeramente hacia ti, Señor, pero también hacia todos los demás, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. eh, y pues como siempre, ¿verdad? Vamos pues, a meditar en lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado aprendiendo y pues sobre todo en, pues en ponerlo por obra. No es nada más poder eh, escuchar, no es nada más escucharlo, no es nada más, pues, tener este tiempo nada más como, pues, como un tiempo nada más en el que decimos, bueno, pues, vamos a estar un tiempo y, y pues nada más, ¿verdad? Nada más como aprender o como solamente tener información de las cosas del Señor, sino ponerla por obra. Y pues vamos a continuar, vamos a darle inicio. Pues reflexionando, vamos a reflexionar en unos pasajes, nada más lo vamos a tomar como una reflexión eh, y ver el significado, ¿verdad? De esta enseñanza. Eh, pues nosotros sabemos que para llegar a la presencia de Dios, pues necesitamos entregar nuestras vidas al Señor, pero también necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que eso es lo que Dios pide de nosotros, un arrepentimiento genuino. Y pues va en cierto modo, pues también relacionado, ¿verdad? Al tema pasado que en pregunta, ¿verdad? ¿Quieres ser salvo? O sea, ¿realmente queremos ser salvos? Y pues tienen una relación, va una relación muy estrecha en cuestiones de arrepentimiento, la salvación. Y pues necesitamos reflexionar lo que cada semana, ¿verdad? Hemos hecho, más bien lo que cada día hemos hecho. Tenemos que reflexionarlo, reflexionar con nuestro comportamiento, meditar si verdaderamente deseamos ser salvos, en nuestro corazón verdaderamente está el deseo de ser salvos. Eso es muy importante, porque si no, o si nosotros decimos, sí, sí quiero ser salvo, pero no lo está en el deseo de nuestro corazón, pues no va a pasar nada, simplemente pues nuestras vidas van a continuar como hasta hoy han sido, o si ya nos hemos arrepentido, bueno, pues continuar y seguir perseverando. Pero si no ha habido un genuino arrepentimiento, pues entonces vamos a continuar. Se va a continuar como hasta hoy, pero pues con el latente riesgo, ¿verdad? De que nuestras almas pues no pueden llegar a la presencia de Dios, sino a ese lugar de tormento eterno. Entonces, pues es bien importante. Entonces, vemos el tema de hoy y bueno, lo titulé El genuino arrepentimiento. Y lo llamé así porque también debemos hacernos una pregunta. Bueno, yo le puse el genuino arrepentimiento. Entonces, pongámonos a meditar algo y pensemos, ¿no? Y preguntémonos algo. ¿Hay un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento falso? Eso es lo que tendríamos que meditar. ¿Hay un arrepentimiento que sea genuino y uno que no sea genuino? Y la respuesta es que sí, sí lo hay. Sí lo hay porque un arrepentimiento genuino se ve y pues se ven en el caminar de cada día,
se ve en nuestro actuar, se ve también en muchas maneras. A veces nos hace falta mucho cambiar ciertas formas de vida, ciertas costumbres, nos hace cambiar o moderar ciertas cuestiones en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros hábitos, pero cuando es un arrepentimiento genuino, pues se va trabajando en ello. ¿Qué más quisiera uno que fuera inmediato, verdad? Pero pues no, no lo es, porque también luchamos con nuestros hábitos anteriores, nuestro viejo hombre, pero cuando no se es una persona que sea salva, cuando no hay un arrepentimiento genuino, pues realmente no hay nada en qué luchar, porque el cuerpo sigue y nuestras almas, el alma del hombre sigue habituada a pecar continuamente, entonces no tiene contra qué luchar. No hay nada de lo que pueda arrepentirse, no hay nada que pueda redarguir, ¿verdad? Porque cuando espiritualmente se está muerto, pues ¿qué hace un muerto, no? Realmente no, pues no pasa nada, no habla, no siente. Entonces, cuando el hombre o el espíritu de la persona está muerto, pues es lo que sucede. Y quien gobierna, pues es el alma. Entonces, por eso es por lo que incita al pecado. El alma, pues quiere pecar, el cuerpo es el instrumento del pecado y la carne se deleita en eso. Pero vamos a ver lo que dice en el libro de Lucas, el libro de Lucas 3, en el capítulo 3. No lo vamos a ver todo, pero sí en algunos versículos. Pero un contexto de esto en el capítulo 3, pues narra a Juan el Bautista. Él da un mensaje, ¿verdad?, al pueblo, y fue enviado por Dios para preparar el camino, para preparar el ministerio del Señor Jesucristo. Y lo que hacía Juan es anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Esto referente a que Jesús ya estaba sobre la tierra, ya estaba entre nosotros, entre la humanidad. Y eso es lo que Juan expresaba. Vamos a leerlo eh, en lo que es en Juan, perdón, en Lucas, eh, Lucas 3, del 7 al 9, que dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Es decir, esto lo decía Juan. Él predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, en Lucas 3 del 7 al 9 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. O sea, Juan les hablaba se dice que había multitudes, había muchísima gente que se acercaba a Juan y le decía a Juan, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y bueno, pues vemos Juan lo que está hablando, ¿verdad? Les dice generación de víboras. Realmente lo que les está diciendo es hipócritas. Son unos hipócritas. Esto lo decía porque se acercaban muchos fariseos, se acercaban los seduceos, se acercaban muchos religiosos de esa época. ¿Y qué hacían? Pues querían ellos bautizarse, porque Juan les decía, ¿saben qué? El reino de los cielos se ha acercado. Jesús está entre nosotros, Dios entre nosotros, y él predicaba, les decía, tienen que arrepentirse, porque él predicaba el bautismo del arrepentimiento, es decir, él los bautizaba cuando ellos de corazón se arrepentían de sus pecados. Pero mismo Juan decía, yo bautizo en agua, pero hay otro que viene tras de mí que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces él solamente lo que hacía era ese simbolismo de morir al viejo hombre, renacer en un nuevo hombre, pero realmente el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, eh, que el Espíritu Santo cuando llega a la vida del hombre, pues es solamente mediante Jesucristo, cuando lo aceptamos como Señor y como Salvador. Entonces, lo que les decía, son unos hipócritas. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, lo que él les estaba diciendo, ¿por qué son hipócritas para venir a querer bautizarse si no se han arrepentido genuinamente? Entonces dice, ¿quién les ha enseñado que de esta manera van a ustedes a huir de la ira de Dios? Esto es algo es muy interesante porque pues realmente lo que él está
está hablando aquí es solamente, es decirles, ¿saben qué? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los pecadores, y ustedes quieren huir de esa ira que vendrá sobre todo aquel que no se arrepiente de sus pecados. Esta parte, esto de ira, es algo bien, es muy, muy tremendo porque lo que está hablando, ahorita se los voy a decir, que es lo que, como lo define en el sentido original, que dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Cuando él les está expresando que de la ira venidera es lo que expresa, es una justicia de Dios, pero de manera violenta. Eso es lo que quiere decir un castigo violento. Eso es lo que se define como ira. Esa es la definición de ira, un castigo violento. Entonces, eso es lo que Juan les decía. ¿Quién les enseñó a huir de ese castigo violento que viene sobre los hijos de desobediencia? Y dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que lo que él les decía, ¿saben qué? Que de su corazón verdaderamente haya ese arrepentimiento, ese cambio de pensar, ese cambio de rumbo. Eso es lo que Juan les estaba expresando. Ya lo demás, bueno, pues es algo que dice, porque dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que aquí da a entender es de que ellos decían, pues somos hijos de Abraham, y ellos tomaban por hecho que porque ellos decían que descendían de Abraham, del patriarca Abraham, ellos ya eran salvos, y estaban ya no, ya la ira de Dios no iba a llegar por ellos. Es como, por ejemplo, es como decir, vamos a suponer, ¿no? Una persona tiene un padre cristiano y es muy entregado a Dios, pero el hijo no es cristiano. Es como decir, pues como mi papá o mi mamá es pastor, son cristianos y son salvos, yo también lo soy. Es algo como eso. Es como algo como decir, bueno, pues somos hijos de Abraham y eso nos garantiza la salvación. Pero Juan les dice, no, son unos hipócritas, no digan eso porque eso no es así. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Eso es como una parábola que Jesús hablaba, digo que Juan hablaba, es como que en todos en la Biblia se menciona mucho todo lo que ellos vivían en su contorno, en lo que trabajaban como sembradores, trabajaban como pastores, y eso usaban, tanto Jesús como en este caso Juan, lo usaban como para darles ese aprendizaje. De eso mismo también lo usaba Pablo, hablaba en parábolas, y esto pues era porque les decía, ¿saben qué? Ya la leche está puesta a la raíz de los árboles, es decir, si ustedes ven a un árbol que no da fruto, ¿qué hacen? Pues realmente no da frutos, no sirve para nada. ¿Qué se hacía en ese entonces? Pues agarraban el hacha y cortaban el árbol y pues cortado pues se secaba. ¿Y seco para qué sirve una madera o un árbol seco? Pues no sirve más que para ponerlo y ponerlo en fuego, o sea, para que dé una buena lumbre, dé una buena antorcha. Para eso lo usaban. Entonces, cuando los árboles se secaban, ellos cortaban, ponían el hacha, lo cortaban y esas ramas ya secas pues, la usaban para eso precisamente, para hacer fogatas, para calentarse del frío. Y eso es lo que este Juan les está enseñando. Dice, así como un árbol que no da fruto, pues es cortado y echado al fuego, así es todo aquel que no se arrepiente, que no da esos frutos de arrepentimiento. Entonces, todo aquel que no dé un fruto digno de arrepentimiento delante de Dios, eso es lo que va a hacer en un futuro, pues va a ser echada o esa persona en su alma lo va a ser echada en el fuego eterno. Entonces, por eso es la importancia. Ellos iban a que los bautizaran, lo hacían de una manera hipócrita. Ellos pensaban que solamente por ser bautizados podrían obtener la salvación, pero eso es muy alejado de la realidad. Para ser salvos, pues es necesario, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino, porque recordemos que Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, sabe cuando se hace de una manera hipócrita o cuando es un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Así lo dice en Jeremías 17:10. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, Dios dice, yo escudriño la mente, o sea, yo sé tus pensamientos, yo pruebo tu corazón, yo sé que si verdaderamente de corazón estás haciendo las cosas, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, aquí no precisamente está hablando de una condenación, sino también de una bendición. Porque como Él escudriña los corazones, la mente, prueba el corazón, Él sabe cuando es un arrepentimiento genuino, y cuando es un arrepentimiento genuino, pues el fruto del camino de sus obras, ¿cuál es? Es la vida eterna. Pero cuando no hay un arrepentimiento genuino, que Dios conoce eso, ¿cuál es el fin de ese camino? ¿Y cuál es la recompensa por las obras, el fruto de sus obras? Pues la muerte eterna. Entonces, aquí Dios conoce muy bien, pero muy bien, cuando alguien es genuino en su arrepentimiento y cuando no. Y de hecho, pues hasta uno lo puede notar, porque realmente alguien que dice que es, por ejemplo, ahora he estado viendo, bueno, no que me dedique a verlo, pero cuando estoy luego en el Face, veo publicaciones de quienes bueno, conozco yo y los conocimos en la iglesia, pero ahora los ve uno y dice uno, pues ellos nunca fueron salvos, ni lo son, o sea, no por juzgarlos yo, pero simplemente ahora que ha estado estas fiestas patrias, acabo de ver uno hace un rato que decía que, bueno, daba a entender de que habían tomado y que andaban crudos. Entonces, y se dicen cristianos, pero entonces la semana entrante ya van a empezar a poner versículos y que Dios es mi Padre. Eso es a lo que él se refiere. O sea, no han hecho frutos dignos de arrepentimiento. Y ellos por decir o por pensar, porque yo me congrego, porque yo voy a la iglesia, ya con eso soy salvo, porque ya me bauticé, eso me hace salvo. Pues no, porque aún nosotros podemos ver los frutos, podemos verlos de una persona, podemos ver cuando verdaderamente hay un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Pues porque vemos su caminar, vemos su hablar, vemos su actuar, todo eso lo vemos, es visible. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros de verdad tengamos un arrepentimiento genuino y no un falso arrepentimiento, porque pues de eso va a llegar un tiempo en el que va a haber un lamento tan grande, pero ya no va a haber vuelta atrás. Vamos a ver dos casos para, ya estamos por terminar, no es muy tedioso, pero no es muy largo, digamos, pero vamos a ver dos casos en los cuales nos vamos a dar cuenta de entre un genuino arrepentimiento y un falso arrepentimiento. El primero lo vamos a ver en Mateo 27, 3 al 5, y dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y qué interesante es ver esta palabra. Lo vamos a ver ahorita es Mateo 27 del 3 al 5. Y digo que es interesante porque, pues, aquí la verdad es de que vemos una palabra que decimos, bueno, pero pues realmente, pues él se arrepintió. Aquí lo vamos a ver, dice en el 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquí la palabra que la Reina Valera por lo menos usa en cuestión de arrepentimiento, dice, fue condenado habiendo visto. Aquí lo que más bien nos está hablando es esta palabra arrepentimiento se define como lamentar, remordimiento. Eso es solamente lo que expresa esta palabra, que es él no se arrepintió, sino que hubo un remordimiento en su corazón, en su pensamiento, y bien lo dijo, ¿no? Dice que fue y devolvió, dice arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata. ¿Y qué dijeron ellos, no? Pues a nosotros qué nos importa, ya tú. O sea, a ellos no les interesaba realmente.
Y él fue, dice, y salió y se ahorcó. Entonces es otra evidencia en la que podemos darnos cuenta que no era un genuino arrepentimiento, fue un remordimiento. ¿Por qué? Porque lo acusaba esa conciencia, lo acusaba el hecho que había él en la forma en la que había actuado, entregando sangre inocente, aunque dice la Biblia que él ya estaba preparado para ese momento, pero aún así él no tuvo tampoco ni siquiera la convicción de decir, ¿sabes qué? Me arrepiento de mis pecados. ¿Y por qué? Porque él siempre en su caminar con el Señor Jesús, él era un hombre perverso. Dice la Biblia que él sustraía de la bolsa de las ofrendas, él sustraía el dinero, él robaba el dinero, pero aún así él fue de los comisionados a expulsar demonios, a orar por los enfermos y sanaban. Dios usaba también su vida, pero eso no quería decir que él fuera salvo. Entonces, vemos que este hombre, Judas, dice que fue y se ahorcó. La Biblia lo que apunta es de que él sí se enredó el lazo y dice que se tiró, se aventó a un vacío amarrado de un árbol, pero dice la escritura que ese lazo se rompió y cayó y dice que salieron todas sus entrañas, es decir, que él al caer, pues se abrió la cabeza y salió todo lo que hay en él, o sea, esa fue la muerte de él, una muerte pues violenta, una muerte horrible. Entonces, eso no es un arrepentimiento, eso es un remordimiento solamente. Y eso lo impulsó a cometer un acto que es también muy reprobable para Dios, que es el quitarse la vida a una persona. Y eso es lo que causa. Satanás es especialista en meter ideas y cuando la idea ya está bien forjada en el corazón del hombre, en su mente y baja su corazón, se pone por acto de pecado. ¿Y qué pasa? Que hay un remordimiento y vienen pensamientos de suicidio, vienen pensamientos de muchas cosas, pero menos bien, lo que no viene son pensamientos de levantar la mirada a Dios, pedirle perdón y arrepentirse de los pecados. ¿Y por qué? Pues porque Satanás es lo que quiere, envolver esas almas, engañarlas y llevarlas para con él al lugar de tormento. Pero ahora vamos a ver el siguiente caso. Este está en Lucas 22, 61 y 62. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Es decir, aquí Pedro primero le dice, ¿sabes qué? Yo voy contigo hasta la muerte, Señor. No me importa, pero yo voy contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, mejor no digas eso, porque al cantar el gallo 3 veces, así mismo tú me vas a negar. Y Pedro dijo, no, Señor, hasta la muerte contigo. Bueno, pues cuando sucedió eso, que Pedro lo negó 3 veces, dice que entonces vuelto el Señor, o sea, ya estaba siendo flagelado Jesús, ya estaba siendo arrestado, ya iba ahí para ser enjuiciado, y dice que volteó y que miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Bueno, nos damos cuenta aquí después la reacción de Pedro. Pedro continuó con su vida, continuó sirviendo al Señor y Dios lo usó de una manera muy tremenda para convertir a muchísima gente, a miles de gente. Dice la Biblia que él en sus predicaciones se convertía, pero vemos que él se arrepintió genuinamente. Lo que leemos como, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente, la palabra lloró amargamente, su definición es llorar. Esa palabra de llorar, su definición es gemir o llorar a gritos, pero de una manera violenta. Es decir, ¿qué es lo que hizo él? Salió llorando a gritos de arrepentimiento, de una manera violenta. Pues imagínense cómo pudo haber salido él al haber negado al Señor, pues corriendo, ¿no? Corriendo, llorando, pero a gritos así, ¿no? De que, ay, voy a llorar, ¿no? A gritos, de una voz muy audible, llorando de una manera que yo creo que cuántos lo han de haber escuchado. Y dice que él corrió, yo me imagino, corrió violentamente de esa forma de expresión, ¿verdad? De un dolor en su corazón por lo que había hecho. Entonces, yo no sé, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho algo que yo me imagino, ¿no? Por ejemplo, las personas, por ejemplo, que los padres que saben que los hijos están metidos
pues no sé, ahora que se ha dado mucho esto ahí en Michoacán y todo eso, por ejemplo, cuestiones de, eh, pues sí, de la violencia que se está viviendo, que hay padres que saben que sus hijos están metidos en cosas que no, pues no convienen y los dejan simplemente, pues que él haga su vida, él es libre de hacer como quiera, él, pues él sabrá lo que hace y todo. Pero ¿qué pasa cuando los llegan a matar? ¿Qué pasa cuando llegan a quitarles la vida? Pues los padres de ese lloro, ¿no? Un gemir de dolor, de gritar violentamente, pues como un arrepentimiento. ¿Y por qué, verdad? Lo hubiera yo hecho eso para que él no hiciera tal cosa, hubiera yo impedido y todo, pero ya no hay vuelta atrás. Entonces, qué sentir pudo haber tenido Pedro para haber llorado o haber gemido a gritos, llorado a gritos y de una forma violenta? Ha de haber sido algo pues muy, muy, muy tremendo. Entonces, pues nosotros debemos también, pues no, debemos hacer caso, debemos nosotros de no, pues no pasar por alto todo esto. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Él, la verdad, es de que, como hemos visto, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yo diría que démosle gracias a Dios, eh, seamos prudentes, seamos eh, conscientes también de muchas cosas que llegamos a hacer que no son correctas. Dios en su misericordia pues sí nos ayuda, Dios nos guía, nos guarda, Dios es muy bueno, pero también recordemos que Dios tiene un límite. Dios tiene que actuar en algún momento. Dios nos da oportunidades. Es como, hay una, pues es una, no es una anécdota, es más bien como una pequeña historia para reflexionar, ¿no? Es como un hombre, dice que había un hombre eh, esperando a que Dios pues sí, lo salvara. Y entonces llegaba este hombre, estaba en una isla, era un náufrago, y él pues, decía, él confiaba, decía, no, yo confío en que Dios me va a salvar, yo confío en que Dios me va a hacer eso y va a hacer el otro. Dice que tenía una fogata y a lo lejos pasaba un avión y pues no, él, no, yo confío en que Dios. Y luego pasó un barco y no, el Señor me ha de salvar. Y ya cuando este hombre murió, llegó a la presencia del Señor, le dijo, pues yo mandé un avión, mandé un barco para que tú me clamaras, para que tú pidieras ese auxilio, yo lo había mandado, pero lo ignoraste. Entonces muchas veces es religiosidad. El decir, por ejemplo, es como, por ejemplo, Dios sana, Dios es un Dios sanador. Eso no deja de serlo. Dios es un Dios sanador. Pero es como aquel, ¿verdad? Que tiene las posibilidades, que tiene alguna enfermedad, o como los testigos de Jehová, que ellos tienen, si alguien se está desangrando, tienen la posibilidad de una transfusión, pero su religiosidad impide que haya una transfusión. ¿Y qué pasa? Pierden la vida. Asimismo pasa de muchas otras maneras. Pasa en que Dios nos da oportunidades, Dios pone médicos delante de nosotros, Dios pone mucha gente que puede ayudarnos a lo mejor en salud, en cualquier cosa. No, es que yo no quiero medicamentos. Yo digo que Dios me va a salvar y Dios lo va a hacer y tengo la fe. Y no, o sea, no puede ser una fe genuina pero mal enfocada. Entonces, no pasemos por alto todo lo que Dios nos dice. Tengamos en cuenta que Dios en algún momento, al ver que no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, pues puede ser que Dios también prontamente nuestras vidas nos las quite, ¿eh? Hay un pasaje, no recuerdo ahorita, pero es en Jeremías, lo voy a buscar. Habla que Dios también se lleva a sus hijos antes de tiempo para que no caigan, digamos, no se caigan en pecados. Eso lo dice, lo voy a buscar y se los voy a enviar en el grupo. Hace referencia a eso, que Dios guarda a los suyos y los llama a su presencia antes de cometer algún pecado. Pero también Dios puede prolongar la vida de alguien. Dios lo puede hacer, pero eso es bajo su soberanía, eso es bajo su voluntad. Entonces,
Nosotros no debemos tampoco pasar por alto que Dios es misericordioso y que pues Él lo que quiere, Él no desea la muerte del impío, como ya hemos leído anteriormente, sino que Él desea que nos convirtamos de todo corazón a Él, que de todo corazón nos arrepintamos de manera genuina. Y pues vamos a tener luchas, sí las vamos a tener, pero pues ya es muy diferente a tener una lucha, a practicar ya el pecado. Entonces tenemos que hacer un compromiso con Dios para que Dios en su misericordia nos ayude y dejemos la practicidad del pecado, porque no sabemos cuándo nos pueda sorprender una vida, más bien cuándo nos pueda sorprender la muerte y tener una eternidad en un lugar donde ni Dios desea que el hombre pase esa eternidad en el tormento. Entonces, si tengamos esa convicción de pedir a Dios que nos ayude y nosotros tener la voluntad propia de arrepentirnos y de buscar la presencia de Dios. Porque Dios es bueno y es misericordioso, pero también Dios tiene un límite y Dios no puede ser burlado. Dios conoce perfectamente, aunque yo pueda dar una cara, yo puedo dar una cara, pero realmente Dios conoce el interior, Dios conoce el corazón. A Dios no le podemos engañar. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios y vamos para terminar, para terminar eso. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por tu misericordia. Queremos poner en tus manos este tiempo en nuestra vida también, Señor, para rogarte, Dios, que tú nos ayudes, que perdone nuestros pecados, Señor, que nos ayudes, que nos des esa convicción, Señor, de, de pecado también, del arrepentimiento, que tu Espíritu Santo redarguya a nosotros cuando estemos haciendo algo mal, Señor. Ayúdanos, Señor, también a que pues nuestras vidas la podamos rendir a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Todo está bajo tu voluntad y pues deseamos nosotros caminar en esa obediencia, Señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu paciencia, pero también pues sabemos que todo tiene un tiempo, Señor, y no queremos que llegue un tiempo en el que ya no haya un arrepentimiento, sino que haya un lamento, Señor, por la eternidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros eh, tener esa convicción de arrepentimiento genuino en nuestro corazón, Padre. Gracias, Dios, porque eres bueno y eres fiel, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.